Buenas noches a todos y a todas. Gracias por venir, gracias por estar acá otra vez conectado. Por favor, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Perfecto. Gracias. Ahora sí. Vamos a comenzar, vamos a orar, amén. Vamos a dar esta clase de maestría y a ver que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias porque eres Dios santo y Dios digno de toda gloria y honra. Señor, queremos otra vez tratar de balbucear de ti. Queremos otra vez, Señor, elucubrar ideas acerca de ti para poder, Señor, hablar verdad y justicia. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Porque de nada vale, Señor, saber tanto o hablar tanto si nuestras vidas nos cambian. Ayúdanos, Señor, a ser amigos y amigas. Ayúdanos a ser humanos normales. Te lo pido, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, ahí me están viendo. Yo vuelvo a pedir que por favor pongan en silencio todos los micrófonos. Por favor, todos los micrófonos en silencio. Miguel, por favor, silencio. Perfecto. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a comenzar este tiempo de la enseñanza. Solamente lo que quiero es tratar de volver a hacer un repaso. Por lo tanto, nosotros hemos tratado de hacer una forma de guiarnos como pizarra para entrar en detalle de lo que nos quedamos pendientes antes de todo este proceso de la pandemia. Estábamos en clase viendo sobre el orden cronológico de los libros, que ya licenciatura el año pasado lo vimos, pero nosotros este año queremos incluir mucho más profundo, entrar más profundo en el tema, y para eso vamos a hacer el cuadro que ustedes ya tienen en sus propios cuadernos. Tienen ustedes el cuadro que voy a elaborar de nuevo. Por favor, trataré de hacerlo acá. Trataré de filmarlo lo más posible, pero al final yo les pasaré terminado el cuadro. Pero por favor, quiero que avancemos con esto. ¿Se acuerdan? Nosotros comenzamos con una palabra que era Éxodo, pero el Éxodo, acuérdense, tanto como historia, no como libro, como historia. El Éxodo como historia se da alrededor de los años 1500 antes de Cristo. La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica o la ala evangelical siempre ha puesto el Éxodo en el año 1240 antes de Cristo, en el tiempo de Ramsés II. Pero nosotros ya hemos visto que por evidencias científicas, arqueológicas, para mi estudio, el Éxodo se da en el año 1500 antes de Cristo, ¿sí? Vamos a hacer una línea recta, ¿sí? Y vamos a hacer como esas flechitas que hacíamos para matar pajaritos, ¿sí? Permítame mover un poquito más la hoja. Permítame hacer el rayado, ¿sí? Tenemos este rayado básico, que ustedes ya lo tienen que saber, aprenderse de memoria. El rayado básico ahí está todo el Antiguo Testamento como tal, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento como tal está aquí en este proceso, ¿sí? Vamos a hacer estos 3 semicírculos, ¿sí? Que son 3 periodos o 3 libros como tal. En el primero vamos a poner Josué, que después del Éxodo, Josué históricamente es el que sigue, ¿sí? Después de Josué viene el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces, ¿sí? El tiempo de los jueces, ¿sí? En el tiempo de los jueces, nosotros ya vimos la semana antepasada, ¿sí? Que hay un libro que tiene que estar dentro de los jueces, que se llama Ruth. El libro de Ruth tiene que estar
es una historia que fue sacada del libro de los jueces. Si nosotros vemos Ruth 1:1 dice, en el tiempo que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. ¿Sí? Entonces tenemos que ver que Ruth es un libro que se sacó para especificar una fiesta, ¿sí? Una fiesta judía, una fiesta judía. Por lo tanto, permítame, estoy acomodando esto. Por lo tanto, el caso del libro de... Ay, gracias. Aquí. Ya, perfecto. Ahí los veo. El libro de los jueces, el Ruc, es un libro que se sacó para hacer el Megilot. ¿Sí? Los Megilot es el Pentateuco femenino, ¿sí? Los Megilot. Pero ya eso lo veremos en otro momento. Entonces, el libro de Ruc, ¿sí? Y de ahí pasaríamos nosotros a tener el tiempo del Reino Unido. El Reino Unido comienza con el último juez de Israel, ¿sí? Se llamó Samuel. Samuel fue el último juez, ¿sí? Juez, fue sacerdote y fue profeta, ¿sí? Samuel es sacerdote, juez y profeta, ¿sí? Este Samuel, que su nombre en hebreo es Shemuel, que significa el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Shemuel significa el nombre de nuestro Dios. Samuel es el que va a, por llamar una cosa, a ungir al primer rey de Israel que se llamó Saúl. Saúl, ¿sí? Saúl es el primer rey de Israel que es conforme a lo que el hombre pidió. Dice que Samuel no era el candidato divino, sino que el ser humano pidió, porque la monarquía o el reinado no es de teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios que gobierna automáticamente todos y a todas, pero el hombre quiso tener rey como los pueblos paganos, ¿sí? Y cuando el pueblo quería, Samuel se pone como en ese debate con el Señor, a decirle: Señor, mira, el pueblo quiere rey, y dice que Jehová le dice, Yahweh le dice, dile que le van a quitar las mujeres, dile que le van a quitar los hijos. Y la gente decía: no queremos rey, dice: llevar los ganados, queremos rey. Al fin de todas las experiencias que Samuel quiere abogar por Dios, al final dice en el texto de Samuel que Jehová le dice a Samuel: Samuel, no es a ti a quien te desprecia, dale rey. Y les dio rey, y ese rey primero, que es conforme al corazón y a la petición de los candidatos terrenales, sacaron a Saúl. Y Saúl, ustedes saben que no fue un rey excelente, no fue un rey temeroso, no tenía las cosas claras, no le importaba el reinado, no tenía herreros en su campamento, no era un hombre de guerra, no limpió la tierra, no la conquistó, cometió muchos errores. Al final de todo el proceso de Saúl, Saúl muere con su hijo y va a entrar en el proceso. Antes de morir Saúl, va a entrar un nuevo rey que es ungido. Aún cuando Saúl está en vida, es ungido un nuevo rey sobre Israel que se llama David. El rey David dice: conforme al corazón de Dios. Ojo, eso dice la escritura cuando era niño, pero David creció y fue más tremendo que todos nosotros juntos. Así que cuando ustedes hablen que David es conforme al corazón de Dios, sí, en un tiempo. No lo pongamos hasta la muerte, porque David no hizo todas las cosas conforme al corazón de Dios. Por eso que por ahí algunos que dicen: no, hay que matar, robar. Y mira, David, conforme al corazón de Dios, fue criminal y fue mujeriego, pero conforme al corazón de Dios. Y jugamos con esa palabra, conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, pero realmente no vemos que son etapas de escritura, ¿no? En la primera etapa, igual que vamos a ver a Salomón, todos tuvieron un buen principio, pero se fueron
abriendo el proceso divino en el tiempo. Entonces, de ahí lo que queremos rescatar en este libro es que Primera y Segunda de Samuel es el segundo libro, el otro libro que sigue después de los jueces, ¿sí? Josué, jueces, Ruth. Primera y Segunda de Samuel va a ser de donde está el punto de Samuel aquí. Aquí vamos a comenzar el libro de Samuel hasta la I. Por favor, si dicen David, la última D no la marquen, solamente la ponen hasta la I y ponen primera y segunda de Samuel. ¿Por qué no pongo hasta el final de la letra D? Porque la segunda carta de Samuel no cuenta la muerte de David, ¿no? No, entonces no termina con la historia de David. Y después de David, ¿sí? Después de David, David tiene sus hijos. Y bueno, no sé si aquí vale la pena volver a recalcar, no sé si les conté, creo que alguien me responda, por qué según la ley judía, Salomón sigue con la bendición. Sí les conté eso, ¿no? Sí les enseñé eso, o se lo enseñé a otro, en otra licenciatura o maestría. ¿Por qué si David no es el primer hijo, por qué sigue con el trono? Salomón, perdón. Si Salomón no es el primer hijo de David, por qué Salomón sigue con la heredad del trono y no lo coge Absalón o Abner o cualquiera de los hijos que eran primeros que Salomón? ¿Quién me puede dar la respuesta de eso? Señores máster, por favor. Porque los hijos de David cometieron muchos errores, Ya. violaciones y cosas así. Y David no. Violaron al hermano. Y Salomón no. Pero Por astucia de la madre. Por la astucia de la madre. Perfecto. ¿Quién más? Por favor, estamos participando. Acuérdense que yo son mis exámenes. Ya estoy pasando nota. Así que necesito que participe, por favor, Mana Jenny, Miguel, que casi no me habla, Santos, ¿quién más? Jairón. ¿Mm? Vane, ¿por qué tú crees que Salomón siguió con la herencia del trono? Hello, Ana Jenny. Se desmutió y mutió de nuevo. A ver, ¿quién me responde? Tengo aquí por lo menos 8 participantes en línea. Aparte de mí, entonces son 9. 9 participantes, por favor. Ya contestó Luis, contestó Valencia. Los demás, por favor. Miguel. Santos. Solamente el por qué. Listo. La pregunta que usted hizo es ¿por qué Salomón heredó el reino? ¿Cierto? Así es. Esa fue la pregunta. Es que no se escucha una bachata, escucho música de chupa. Es que tienes ahí a todo tuyo. No me deja concentrar la música de borracho que escucho por ahí. Entonces, se dice que Salomón heredó el reino porque tenía que ser alguien del rey, pues un familiar del rey, que si se moría tenía que heredárselo a un familiar, o sea, el hijo, era el que heredaba el reino. Pues. Pero no era el primero. Por eso lo heredó. No era el primero. Era por... Pastor Luis, mi maestro, buenas tardes. Muchas veces nosotros lo hemos centrado por el linaje de David, pero yo una vez tuve un estudio que tiene mucho que ver también el linaje de la madre de Salomón y que fue parte fundamental para que Salomón también heredara el trono en vez de los otros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué con la madre? ¿Qué tenía la madre? ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasó?
porque si nosotros vemos el linaje de la madre, sí, que casi no se lo ha investigado, todos investigamos por el linaje de David. Si nosotros comenzamos a ver el linaje de la madre, también viene de los hijos de Israel. Entonces, pienso yo que por ahí también hay una hipótesis donde el cual se puede tomar la justificación por qué fue Salomón y no los otros hijos. Gracias, Sam. Gracias, Arturo. Steven. Aquí estoy, pastor. ¿Por qué tú crees que Salomón siguió con la herencia del trono? La verdad, desconozco del tema de por qué. Ahorita que el hermano habló sobre la herencia por medio de la madre, me pareció un buen punto, pero la verdad que yo siempre he pensado que fue por herencia del reino de David, por el linaje de David mismo, o sea, por ser el hijo de David y porque lo había, creo que es profetizado sabio o algo así, pero la verdad no, desconozco. Perfecto, gracias, Steven. Vanessa. Vane. Será por sabiduría. No sé si actualmente desconozco un poco del tema, ¿no? Porque no me he profundizado. Podría ser por sabiduría, pero actualmente creo que los reinados no se constituyen hereditarios, pienso yo, en la actualidad. En la actualidad, bueno, ya no hay tantos reinados, ¿no? Pero ¿por qué Salomón siguió con la bendición de la herencia del trono? A ver. Por la sabiduría. Perfecto. Voy a sacar esta hoja que está aquí. Ya sigo con ese tema. Voy a tocar un tema con ustedes, ¿sí? Que quiero que ustedes abran sus Biblias y a ver si me ayudan. Y por ahí yo creo que Valencia compró una Biblia hebrea. Valencia compró una Biblia hebrea. No sé qué dirá. No sé qué dirá la Biblia en español. Dios quiera tenga una buena traducción. Pero yo lo que quiero que ustedes vayamos a ver el texto, porque bajo la mentalidad hebrea, judía, ¿sí? Salomón siguió el reinado de David. Esto tiene que ver mucho con su antropología y con su creencia, ¿sí? ¿Por qué la bendición cayó en el hijo de Betsabé y no cayó con Mical, ni con Abigail, ni con ninguna de las mujeres de David? A ver. Yo ya esto le expliqué en alguna clase, si no tengo gente nueva, ¿sí? A ver, no tengo gente nueva, no hay problema. Entonces aquí viene lo siguiente. Acuérdense que Génesis capítulo 1, Génesis 1, ¿sí? Del 1 hasta el 2, 4b, es una historia. Esta sería la historia, la última historia de la creación, hecho por los sacerdotes. ¿Sí? Esta es la última historia de la creación hecha por los sacerdotes. ¿Sí? Esta creación la van a hacer entre los años 450 al 400 de aproximadamente, Génesis del 1 al 2, 4b. La otra creación, que es la primera creación, esto lo hacen, acuérdense, la letra P. ¿Qué significa la letra P? Yo la vez pasada hablamos sobre las fuentes. La letra P significa sacerdote, preliste. Entonces, hay una fuente que crea esta historia de la creación al final del cierre del canon bíblico en el tiempo de Esdras y Nehemías. ¿Sí? El orden que está escrito los libros en la Biblia, la historia en la Biblia, ustedes saben que son posesionados por la cultura judía misma o por el querer, el quehacer teológico de los judíos. Pero Pastor, sí. Disculpe, pero se refiere a la fuente eloísta, yavista y la fuente desconocida. Sacerdotal. Sacerdotal. Tenemos 4 fuentes. ¿Sí? Okay. Yavista,
la elionista, la deuteronomista, la sacerdotal, y una que no es clásica, que es la cronista, y una que se llaman perdidas o fuentes originales que no se sabe quién escribió. Cuando nosotros estudiamos fuentes, vamos a ver que hay 4 fuentes comunes. Hay una fuente diferente que es crónicas, que son los redactores, ¿sí? Pero cuando nosotros ya indagamos más grandes o nos metemos más al mundo de la fuente y la formación de la historia del canon bíblico hebraico, vamos a ver que hubieron muchos laicos. Antes que se formen las fuentes yavistas, antes que se forme la fuente deuteronomista, antes que se forme la fuente leonista, todos fueron laicos. Por eso que cuando hay Martin North, sí creo que es Martin North que habla sobre los laicos, ¿sí? L1, L2, L3, creo que hasta L12 o L13 hay laicos 3, es decir, grupos de mentalidades que se fueron construyendo, que fueron construyendo una idea mayor, ¿sí? Fueron por capas, ¿sí? Por capas encontramos nosotros las fuentes en la composición del canon bíblico. A ver, ¿qué más? Entonces, Génesis capítulo 2, del 4, ¿sí? Del 4b o 4a, no más, ya lo vamos a ver, ¿sí? Hacia adelante, yo no sé dónde está mi Biblia ahorita, me senté aquí, estoy aquí sentadito desde hace casi una hora probando cámara, pero esta fuente es la fuente yavista, la Biblia textual, por las fuentes. Entonces, esta fuente, la fuente yavista, ¿sí? Se escribe, o fue la primera historia de la creación. La primera historia de la creación es yavista, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? La creación, la primera creación, y es en el año aproximadamente, en el año 1000 o en el siglo X, ¿sí? Aquí está la Biblia, en el siglo X antes de Cristo, en el tiempo del rey David. Más o menos ese es el proceso, ¿sí? De la creación de la historia de Génesis capítulo 2, del 4 hasta, ya les digo hasta dónde, hasta el 4:26. Hasta el 4:26 es yavista. ¿Por qué yavista? Porque van a poner el nombre de Yahweh. En hebreo está el tetragramatón, Yod Hei Bat Hei, ¿sí? Y dice Elohim, Yahweh Elohim. En nuestras Biblias en español dice Jehová Dios. Entonces se da cuenta, Génesis capítulo 1 hasta el 2:4, ve, dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. En hebreo eso es Elohim, ¿sí? Que es un plural, no es Dios, es dioses. Pero bueno, ya sabemos que eso es un término mayístico. Entonces, en este proceso de los sacerdotes van a poner al nombre de Dios Elohim. Pero en Génesis capítulo 2, del 4b en adelante, hasta el 4:26, los yavistas en el tiempo de David o antes de David, antes de Salomón, antes que se construyan el templo, van a poner, ¿sí? Van a poner la creación y le van a llamar Yahweh Elohim. En la Biblia en español, Reina Valera, está Jehová Dios. Entonces, en esta creación, de la primera creación, vamos a hablar de la primera historia de la creación, que es del año 1000 antes de Cristo, ¿sí? Que está en Génesis capítulo 2. Vamos a ver la historia de que la creación del hombre es primero que las plantas. Miren, la creación del hombre es primero que las plantas. En la historia de Génesis capítulo 1, que son los sacerdotes que lo hacen 400 o 650 años después, 550 años después de esta creación de Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 1, habla que el hombre es la última creación de Dios. ¿Sí? En el último día, en el sexto día, Dios formó al hombre. ¿Sí? Y por eso nosotros siempre hemos dicho que en todos los seminarios que yo he podido escuchar, y con todo respeto, lo que han pasado por seminarios de otras organizaciones, se ha dicho y se confiesa que Génesis 1
o que Génesis 2 es la repetición de Génesis 1. Y yo no sé por qué nosotros somos tan a veces infantiles que no podemos repensar. La teología se repiensa, señores y señoras. La teología está para ser debatida. La teología es una ciencia. Y como es ciencia, se debate. En Génesis capítulo 1, vemos que Dios forma la luz y las tinieblas el primer día. ¿Sí? El segundo día, aguas y mares, cielos y aguas. Y el tercer día forma la tierra seca y los mares. Y la tierra seca sale con las plantas. Entonces, 3 días es formación y 3 días es llenar. Lo que hizo el primer día, yo ya lo tengo dicho, lo que se hizo el primer día se llena o se termina de crear en el cuarto día. En el cuarto día, como Dios forma la luz y las tinieblas, en el cuarto día forma el sol, la luna y las estrellas. En el segundo día se forman los mares y los peces, los mares y los cielos. En el quinto día forman las aves y los peces. Y con la tierra seca y las plantas, Dios en el sexto día forma los animales y el hombre. Esa historia es 450 años antes de Cristo, con la fuente sacerdotal en el tiempo de Esdras. Antes de esa historia estaba la primera historia que estoy hablando ahorita, que es la historia yavista, que se representa con la J. Prelista y sacerdote, por eso que es la única letra que se va a poner diferente a la sigla. Sacerdote no se usa S, se usa la P. Pero yavista sí, porque se escucha el nombre de Yahweh, o yavista, de Javé, ¿no? Javes, Jehová. Bueno, entonces en esta historia, antes de las plantas, ¿sí? Las plantas vienen a ser el tercer día de Génesis 1. ¿Sí? Si usted va a recrear la historia, las plantas son hechas en el tercer día. En cambio aquí, la primera creación es el hombre. Es decir, que según la historia de Génesis capítulo 1, el hombre fue hecho en el segundo día, antes que las plantas. Entonces no tiene nada que ver una historia con otra. Porque Génesis capítulo 2 dice, antes que el hombre, antes que haya planta en la tierra, Dios formó al hombre. Antes que haya planta en la tierra, Dios formó al hombre. Entonces, en la primera creación, que es la última creación, Génesis capítulo 1, dice que Dios formó dijo Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Sí? El Dios que crea. En el otro, este es el Dios que trabaja, el Dios que elabora, el Dios que trabaja con sus manos y hace un muñeco de lodo, lo sopla, le mete aliento y lo mete y él planta un jardín, no lo crea con la boca, planta un jardín, ¿sí? Planta un jardín, un ratito. Entonces, en esta creación lo que hacemos es crear al hombre primero y planta un huerto. Es un Yahweh que tiene antropomorfismo. Antropomorfismo. Morfismo. ¿Se acuerdan que hablábamos de esa palabra a clases anteriores? Antropo es humano. Y morfismo, forma. Entonces, este Dios de los yavistas tiene cualidades humanas o formas humanas. ¿Sí? Eso tiene el Dios yavista, el Yahweh. ¿Por qué tiene esa facultad el Dios Yahweh? El Dios Yahweh tiene esa facultad porque van a pensar que el Dios es un Dios que habita en su barrio, ¿sí? Y peor cuando hacen el templo, la mentalidad de ese Dios que vive en el barrio, el Dios que tiene su casa aquí en la tierra y que es mi barrio, va a crear una mentalidad mucho más humana acerca de Dios. Este es el Dios que se arrepiente, este es el Dios que se enoja, este es el Dios que camina con Adán. Este es el Dios que tiene cualidades humanas, ¿sí? Esta es la figura de un Dios más humanizado. Entonces, en esta creación, miren cómo es el proceso. En esta creación, Dios forma, ¿sí? La palabra que se usa ahí es Ha-Adán.
¿sí? Si ahí está, y maneja un poquito de hebreo ya, Valencia, puede ver que el término que se usa para, y creó Dios a Adán. Yo hablaba la vez pasada que Adán es un término genérico. Es un término genérico. Adán no significa hombre. Adán no significa hombre. Adán viene de la palabra Adamá. Y Adamá en hebreo es tierra, arcilla o tierra roja. ¿Sí? Ponle lodo, barro, campo. Es decir, la palabra Adamá es un término genérico. Adamá significa tierra, arcilla, tierra roja, lodo, barro, campo. Entonces, si de la Adamá sale el Hadán, Hadán no debe ser el término correcto hombre, sino el tierroso. Si queremos derivar la palabra, ¿no? Tierroso, arcilloso, rojizo, lodoso, barroso o campesino. Adamá, Adán. ¿Se da cuenta que tenemos la misma terminología hasta aquí? Entonces, si esto significa tierra, arcilla, tierra roja, lodo, barro, campo, polvo, por último, querer manipular un poco el texto, entonces la palabra Hadán, esto es un término, es un artículo, él, ¿sí? Él, los, las, ¿sí? El terrenal o la terrenal, el lodoso, el barroso, la barrosa, es un término genérico. Qué pena cuando nosotros en la iglesia, bajo la traducción en español, decimos que Dios formó primero al hombre testicular, ¿no? Al hombre testículo, al macho alfa, ¿sí? Al hombre que manda, la cafalea, la cabeza. Y porque Dios formó primero al hombre, por eso que la mujer debe ser doblegada al hombre, porque el hombre es primero. Y qué pena ver que cuando nosotros vamos a los originales, el término de creación no tiene que ver con género masculino ni femenino. Es un término neutro, es un término genérico. Este es el término correcto en la palabra teológica. Es un término genérico. Hadán. Acuérdense que tiene una tilde diacrítica. Hadán. ¿Sí? Y creó Dios a Hadán. A su imagen, dice también Génesis 1. Tampoco dice hombre. En Génesis 1 dice, y creó Dios al Adán. No dice al Adán, al hombre. No dice hombre, ni en Génesis 1, peor en Génesis 2. Pero vámonos a Génesis 2. Entonces dice, y creó Dios al Adán. Y lo formó y lo puso en un huerto. El huerto se llama Edén. ¿Sí? Delicias. Esta mentalidad de los que crearon la historia del Edén es una historia que viene marcada por tintes babilónicos. Gracias, Steve. Por tintes babilónicos, ¿sí? El paraíso. Entonces, este Hadán, ¿sí? Este Hadán es lo que como ser genérico, y yo otra vez le explicaba, no sé si a ustedes, me sale horrible los dibujos, pero no me critiquen. Qué malo, ¿no? Esto va a quedar grabado, la vergüenza va a ser máxima para mí. Pero que quiero que entiendan que es jovencita. De la cabeza, la boca. Bueno, la historia es que Adán, según la mentalidad hebrea, es una creación que está pegada espalda con espalda. Tanto lo que a futuro se va a llamar hombre y se va a llamar mujer, ¿sí? Esto se llama Ha-Adán. Esto es lo que dice la Biblia
Y es lo que quizás a veces algunos que no entienden el hebreo y quieren hacer esto una, no sé, como un comercio o especular, hablan sobre esta figura. El Hadán es un ser humano completo, un ser humano perfecto, un ser humano que no es homosexual. Esto no es homosexualismo. Los LGTBI toman este texto que conocen en hebreo. Ellos saben que dice Hadán y saben qué significa Hadán, pero ellos dicen que esto es una homosexualidad o uno, también le llaman, aquí está la base para los intransgéneros, para los hermafroditas. ¿Sí? Los LGTBIQ toman la figura del Hadán de Génesis, ¿sí? Para darle base a su tendencia homosexual o a su justificación hermafrodita, que son los intragéneros, los que tienen doble sexo. Si ustedes se dan cuenta, en la misma figura, se da cuenta que la mujer está definida, sus órganos, tanto del hombre como la mujer, como están de frente, están definidos, no están juntos, no están atrofiados, no es uno que manda sobre el otro, porque eso es lo que hace una relación hermafrodita. Una persona hermafrodita porque tiene ambos sexos, pero uno está atrofiado y el otro predomina. Y es un caso natural, pero en la teoría, en la hipótesis, en esta historia de la creación de Génesis capítulo 2, ¿sí? Génesis capítulo 2, vamos a ver que si usted lee el texto en hebreo, esto es lo que usted se encuentra. Usted se encuentra con esta figura, ¿sí? No son hombres ni mujeres, cuidado. No hable lo que no es. No son hombre ni mujer, no son macho ni hembra, ¿sí? Se llama Hadán. Hadán. Se llama ser genérico, ser perfecto, un ser perfecto, un ser que no es divisible, un ser que lo tiene todo, ¿sí? Por eso que cuando Dios le dice en Génesis, ¿sí? Yo les hablaba la otra vez a ustedes esto en clase, en el 2, permítame, aquí dice, en el 18, ¿no? Y dijo Yahweh Elohim, dice en mi Biblia, en la textual, y dijo Yahweh Elohim, no es bueno que el hombre, dice mi Biblia también, no puedo decir que no, pero el término en hebreo es Hadán, no es bueno que Hadán esté solo, le haré una ayuda semejante a él. A ustedes en la Biblia Reina Valera dice ayuda idónea, le haré una ayuda idónea, ¿sí? La palabra que se usa en hebreo es eser, kenegdo. Eser, kenegdo. Esta palabra, eser, kenegdo, ¿sí? Significa ayuda divina, porque la palabra eser es un atributo de Dios, ayuda, y kenegdo es una palabra que significa que esté frente a frente o cara a cara o que esté en contra uno del otro. Te haré a alguien que esté en contra tuya, que esté enfrente tuya, que tenga la misma capacidad tuya. Es lo que dice. Entonces, la palabra ayuda idónea no existe. La mujer no es ayuda idónea del hombre. Deje ese maldito cuento que la religión nos ha vendido y tenemos a mujeres sometidas, tenemos a personas engañadas. En la Biblia en hebreo nunca habla de una ayuda idónea. Idónea como sirvienta, porque ese es el término que se usa para nosotros, la palabra ayuda idónea en nuestro concepto evangelical, es la mujer virtuosa, la mujer que obedece, la mujer que agacha la cabeza, la mujer que guarda silencio, la mujer que a veces es violada por sus esposos, pero en el nombre de Jesús, ella va a ganar a su esposo para Cristo. Es la mujer que se somete a toda vergüenza, todo por ser una mujer idónea, ¿sí?
la mujer idónea que hace de todo y no es feliz. Pero bueno, entonces la palabra de ser kenegdot es una ayuda que esté cara a cara, frente a frente, o en contra de ti, en contra de tu cara, no como enemiga, en contra de que esté face to face, cara a cara. Pastor, aquí en la Biblia hebrea dice, es opuesta a él. Opuesta a él. Ayuda opuesta. En Sí, contra de ayuda él. opuesta a él. Así es, en contra de él o opuesta a él. ¿Por qué dice esto? Porque la ayuda que tiene él está pegada a su espalda. No, que tiene algo de razón, algo de lógica opuesta a ti. ¿Por qué? Porque no está de frente la ayuda idónea, la ayuda completa, la ayuda igualada. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y es lo que yo siempre mando, y siempre mando la tarea, y siempre caen los pastores y las pastoras que saben la historia. Y yo le digo, se lo dije a usted la otra vez, ¿qué creó Dios? Dios creó, dice, a la mujer. No, Dios no crea a la mujer. No es bueno que Adán esté solo. Daré una ayuda que esté en contra de él, o frente de él, o cara a cara a él. ¿Y qué hace Dios? Dios no forma a Eva, Dios no saca a Eva, sino que Dios forma del polvo de la tierra toda ave y todo animal, y lo pone para que le pongan nombre, ¿sí o no? Entonces no crea una ayuda, no crea a la mujer, sino que crea animales. Y dice la Biblia que, y lo vamos a leer aquí en el texto, y dice porque Yahweh Elohim no había formado en la tierra, porque Yahweh Elohim había formado en la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las había llevado al Adán para que le viera cómo le habría de llamar. Así como Adán llamó a todo ser viviente, ese es su nombre. Y Adán puso nombre a todos los animales y a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Quiera o no quiera, yo les dije la otra vez aquí, quiera o no quiera, el texto entre líneas, ¿sí? Está hablando de que está buscando pareja entre los animales, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Los que manejan un poco el texto, ¿sí? Dice que lo que hay aquí se llama eufemismos. Eufemismo es el término feliz, bueno o grato, y eufemismo es forma grata o forma buena de decir las cosas. La palabra, y le quiso poner nombre a los animales, es como que estaba buscando un coito, estaba buscando una relación. Aunque se escuche feo, eso dice el texto entre líneas. ¿Sí? Y aquí viene la gran... Y entonces Dios dice, ¿cómo va a creer que Dios va a permitir que el Adán, el hombre, ¿no? Que siempre decimos, busque pareja entre los animales? Error número 1 cuando usted interprete el texto literalmente. Acuérdese que Génesis, capítulo 1 hasta el capítulo 11, es un poema teológico, es una formación teológica, es una forma de enseñar al pueblo cómo debe comportarse y cómo fueron creados. Tiene por qué. La creación tiene un porqué. Las creaciones, la historia de creación, las teogonías y las cosmogonías y todo lo que tiene que ver, tiene un porqué. Si usted lo lee en español, se vería así de sencillo. Dios no puede mandar a buscar animales para el sexo, para el hombre. Lo que están buscando ahí se llama denuncia hebrea o demanda judía. Una denuncia judía, una demanda judía, hebrea, que quiere decir que cuando lo que tuviera, es como que tuvieran afirmando algo, es lo que lo está denunciando. Cuando si tú me llegas tarde, digo, oye, por casi llegas tarde, ¿sí? Asimismo, esta cuestión de, en el texto, usted lo que tiene que ver es que lo que quiere decir el texto es que si para Adán, estando Eva y estando Adán juntos, en un solo ser, en un ser completo, un Adán, si para al Adán no pudo tener sexo con ningún animal del aéreo, ningún animal terrestre, para ti tampoco judío, para ti tampoco israelita. Si Adán no pudo, tú tampoco no puedes. Es decir, este es el gran mensaje de Génesis capítulo 19 hasta el 20, los dos versículos, es el versículo que usan los judíos para enseñar no a la zoofilia,
no al bestialismo, no al sexo con animales. Entonces, ese texto sí tiene algo que ver con un mensaje, no porque sea verdad, no porque Adán anduvo buscando sexo con los animales. Esto es un poema, es un poema teológico, un poema que enseña, un poema que tiene verdades intrínsecas que los niños entienden desde muy pequeños. Si para Adán no se halló ayuda idónea entre ningún animal, a ti tampoco te puede ayudar un animal como pareja. Entonces, eso ayuda mucho para las culturas de Medio Oriente. Entonces, dice el 20 y el 21, ¿no? Ayuda semejante a él. Entonces, Yahweh Elohim hizo caer al Javán en un profundo adormecimiento y se durmió luego y tomó una de sus, dice tu Biblia, costilla. Y si tú te das cuenta, en hebreo, ¿sí? Dice Haselah, otro término. Ha-selah, ¿sí? Y Haselah significa costado, ala, lado, ¿sí? Haselah. Tomó uno de sus costados, uno de sus alas, uno de sus extremos, y Yahweh cortó al Javán uno de sus lados, este lado, y lo que cuando, déjenme dibujar, o sea que yo soy malo, pero ustedes entienden, ¿no? Ustedes entienden. Cuando el hombre despierta, ¿sí? Ahí está. Su costado dividido. Cuando Adán despierta, ve a una mujer. Aquí ya están definidos los géneros. Aquí están definidos los sexos. Este que estaba aquí pasó acá. Selak, no costilla, sino lado. Y el hombre ya está definido como Adán. Y aquí se llama Adán como nombre propio. Ya se le quita el artículo ja. Ya no es ja, ya es Adán. Y esta señora se llama Java, que es vida, que se traduce en español Eva. Esto es mujer, esto es hombre, esto es Isha, y esto es Ish. Isha es varona y Ish es varón. ¿Dónde hay aquí para los grupos GLTBIQ? ¿Dónde está la base? Usted debe desbaratar las bases, ¿sí? Porque en algún momento, si usted sigue trabajando para Dios, le van a sacar el texto que Dios formó a un hombre homosexual o hermafrodita. Y el texto no habla nunca de una homosexualidad o de un problema hermafrodita. Está hablando que estaban de espalda con espalda, que le va a hacer una ayuda, ser Kenegdot, que esté enfrente cara a cara en contra, ¿sí? A él, por lo tanto, mandó a buscar animales, no encontró animales, no tenga sexo con animales, entonces Dios tiró al Javán en un sueño y formó y le quitó un Selat, Ha-Selat. Y en ese Selat le sale ¿qué? Le sale a Java, Eva, vida, ¿sí? Javá, ¿sí? Se escribe con H, acuérdense que yo porque, si no, ya, Javá, ¿sí? Javá es vida, Adán ya queda como nombre propio, ya no está el artículo Ja, y ya se llama Adán, Adán y Javá, Eva, el hombre, Eva, un hombre, una mujer, una isha, un ish, un varón, una varona.
Y aquí lo que yo siempre digo, que son las primeras palabras que el hombre dice cuando el hombre se levanta de ese sueño, en ese, ¿sí? Dice el versículo 22, y del costado que Yahweh Elohim había tomado del Jadán, hizo una mujer y se la llevó al hombre. Ya no es Jadán, y ahora sí es hombre. Y por eso ordenará el hombre, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Pero miren el 23, yo quiero que ustedes vean el 23. Y el hombre definido, el hombre masculino, macho alfa, testicular, definido. En el 23 dice, y exclamó, en verdad, esta es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Yo digo siempre, lo más hermoso es que son las primeras palabras de Adán. Antes, en ninguno de los capítulos anteriores, usted ve a Adán hablando. Estas son las primeras palabras que Adán dice. Y eso es lo que yo siempre digo. Y no me canso de repetir. El hombre es hombre siempre y cuando reconozca a la mujer primero. Si el hombre no reconoce a la mujer y no se ve en la mujer y no cree en la creación perfecta de la mujer, sigue siendo un ser en silencio, sigue siendo un Adán indefinido, sigue siendo algo que no está completamente terminado. Hasta aquí pregunta. Pregunta, señores. Sigo. Continúe, continúe. Gracias. Entonces, estando esto ya aclarado, te voy a aclarar por qué la bendición sigue en Salomón. Lo que dicen los judíos y lo que mantienen los judíos es que cuando Dios te crea así. En la mente de Dios, o en el mundo divino, se llama Or, en las luces. En el mundo de las luces, Dios te forma así. Con tu pareja, con tu costado, con tu Selach. Que cuando vienen a la tierra, este Selach se divide. Permíteme hacerlo lúdico. Este Selach se divide. Y este Selach tuyo, sea hombre o mujer, puede vivir al lado tuyo, en tu barrio, o puede vivir en Katmandú, o en Uzbekistán, o en la China comunista. Pero si tú esperas en el Señor, los judíos, la mentalidad judía dice que te vas a encontrar y se unirá en el sexo. Cuando se une en el sexo una persona, por eso que en el Evangelio dice, Pablo dice en una de sus cartas que se une una ramera, el mismo cuerpo se une y participa. Cuando habla alguien de la muerte de alguien, dice, y si muere su hermano y se casa con su cuñada, y se muere esa y se casa con su otro hermano, y se muere y se casa con su otro cuñado, ¿de quién es mujer en el día de la resurrección? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes sexo, ¿sí? Esta es la mentalidad para no adulterio o para no comerse el pan antes del recreo o no salir de un matrimonio. Eso dice la Biblia que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios por esta mentalidad. Cuando tú tienes sexo con tu pareja, antes o después del matrimonio, te haces un solo cuerpo, te haces un Adán. El sexo te une a una pareja, te haces un ser. Por eso que el adulterio, dice, el que adultera, dice el texto, contra su propio cuerpo, peca, no contra Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos este cuerpo, ya nos unimos y nos juntamos con otra persona más, tenemos otra cabeza y otra pierna y otro brazo. Es lo que en la imaginaria colectiva judía se compara a un adulterio. Entonces va formando un monstruo y debarata la creación primogénita de Dios, que es el Adán perfecto. Por eso que dice que la Biblia, que a los adúlteros y fornicarios los juzga Dios. Él sabe,
¿sí? Toda la verdad de la verdad. Cuando esto se rompe, Moisés dice que es cuando uno de los dos adultera, el otro puede pedir el divorcio. Claro, el divorcio para los hombres, las mujeres no se divorcian nunca, a las mujeres se las gota, ¿sí? La mujer no puede pedir divorcio. El hombre la rechaza con carta de repudio, que es el get, la carta de quebrantamiento, o la repudia y no le da nada. Es decir, qué pena, ¿no? El único que acá va a sufrir es el hombre. Siempre el hombre es el víctima para los judíos. La mujer siempre es utilidad. Solo es madre, matriz. Matrimonio es que solamente va a parir. Si no pare, no vale para nada. Es un utensilio para el judío. Cuando usted vea esas cosas en la Biblia, y usted entienda que eso dice la Biblia, vas a dar cuenta que Jesús hizo cosas maravillosas con las mujeres. Entonces, cuando tú te unes a una pareja, te formas y se unirá y se pegará. Otra vez vuelven a ser Adán. Por eso dice que Dios habita en el lecho sin mancilla. ¿Por qué? Porque si tú estás con tu pareja perfecta, que Dios te la dio y te aguantaste, o te casaste con ella y aguantaste, aunque no sea tu pareja, porque también puedes elegir mal. Este es el problema. Pero ¿sabes por qué vives amargada con tu marido y con tu mujer? A ti te digo. Porque elegiste mal. Y esta clase, cuando te lo das a tu hermano de iglesia, vienen los divorcios. Porque dice, este tipo no, esta tipa no es mi pareja, me casé mal. No es mi costado. No son felices. No les pasa nada, no hay prosperidad. Están luchando contra todo. Vienen de tumbo en tumbo. ¿Por qué? Porque no esperaste en Dios. Pero ya cogiste tu piedra, tu cruz, vive con tu cruz, o sepárate y ve qué vas a hacer. Dios tiene que ver qué hace en tu vida. Entonces, este es Adán, ¿sí? Este costado, ¿sí? Pegados juntos, son esas personas que son envidiablemente felices, que dan odio verlos felices, que son la pareja felices, miran con ojos de amor, comen de la misma cuchara, caminan se miran con los ojos de huevo frito. Da fastidio ver. Bueno, entonces puede ser que esa persona encontró su Adán, su costado, su Selac, perdón, y son complementos perfectos. Esperaron en Dios, pasaron procesos y les tocó bien su proceso de matrimonio. Pero a veces te equivocas y vas a pasar una vida de tormentos y piedras, ¿sí? Y con el cuento de que ya viene Cristo, ahí te aguantas la caña. Ya viene Cristo, ya Dios se lo lleva, ¿sí? Por eso que yo jamás podré ser mormón, creo que, ¿no? Si los santos últimos días. Ellos se casan para la eternidad. No molestes. Ya esta vida, pues ya la eternidad déjame en paz. Ya no me condenes a una eternidad. Ya la eternidad, eso, el matrimonio es hasta que te mueras. ¿Sí? Una vez que te mueres o te divorcias, hasta ahí dura el matrimonio. Que ese es otro problema que algún día tendremos que ver, que es el divorcio en la Biblia. ¿Sí? Y no con la excusa para que se divorcien. Porque el divorcio para nada es bonito. Para nadie es bonito el divorcio. El divorcio es lo peor que puede pasar en una relación. Pero no es pecado divorciarse a lo que dice la iglesia. Pero bueno, eso sería en otro momento. Sí, ya que no preguntan, seguiré. Eso me preguntó Vanessa. Vanessa me preguntó sobre el divorcio la vez pasada por interno. Entonces, sí, contesto. Yo también le pregunté acerca de un amigo que me sacó. Yo, ya, pues usted no quiere tocar el tema. Ya. Sí, porque igual, de todas maneras, profe, ese tema es muy, muy importante porque hay muchos matrimonios jóvenes que se divorcian y obviamente hay pastores que les dicen que no se pueden volver a casar hasta que uno de los dos muere. No, eso es mentira. Primero es inhumano. ¿Sí? Primero es inhumano. Dos, en la cultura judía sí hay divorcio. Si usted me da un texto que Jesús habló en Mateo, ¿sí? Hablan dos textos en Mateo sobre el divorcio. Lo que Jesús dice realmente es, el problema no es el que se casa, el que se casa ¿con qué dice? A ver, hábleme por favor, que yo no tengo el texto. El que se casa ¿con qué? Con la repudiada. Con la repudiada. Repudio no es divorcio. Ese es el gran problema de nuestro léxico evangélico, evangelical y pobre. El divorcio no es repudio y el repudio no es divorcio. La palabra repudio es que te deja botar a tu marido, porque para los judíos tienen en una ley judía
creo que hay 100 y pico de normas para votar a una mujer, para dejar a su esposa. Hay 100 y pico de leyes, como que se cocina mal, tiene una mancha en la piel, y le salió un seno se le cayó. Hay 1000 formas para dejar a tu mujer. Entonces, lo malo es lo siguiente. Lo que dice la Biblia es el que se casa con la repudiada adultera. ¿Por qué? Porque cuando un hombre votaba a una mujer, la vota y la deja ir, ¿sí? Y no le da la carta del divorcio que se llama get. Se llama la carta del get. Y get es quebrantamiento. Cuando se casan, hacen un pacto. Pero cuando se divorcia, se tiene que hacer un documento llamado el documento del get. Y este documento del get debe ser en arameo, escrito por un rabino oficial. No puede ser cualquiera. Son por lo menos 10 líneas en oración, ¿sí? Como una carta, como una oración de rompimiento. Estas 10 líneas en arameo por un rabino reconocido vale media fortuna o es muy cara. Entonces, ¿qué hacían los judíos macho, alfa macho sabido de la ley? Para no pagar el get y no darle el dote, darla para que se vaya con dinero, una parte de su herencia. Perdón, ¿qué hacían? La repudiaban. Y las mujeres en el tiempo de Jesús y antes de Jesús y después de Jesús no eran educadas, no eran letradas. Las mujeres solo sabían era parir, cocinar, arar el campo, llevar agua, arar, era eso. Entonces estas mujeres que no tenían una preparación como tal, una vez que el hombre la dejaba y le quitaba la cobertura del marido, ellas quedaban dos cosas: o hacerse esclava, venderse como esclava para vivir, o prostituirse. Una mujer repudiada, que la repudien aquí en Guayaquil, y el marido no la toca más, no la deja más, y él coge otra mujer, la repudia porque le salió una mancha en el glúteo, en el seno, en el brazo, en la cara, y esa mancha lo molesta, entonces él la puede repudiar, pero no le da el divorcio, no le da la carta del get. Entonces, ¿ella qué va a hacer? Ella se va a ir, porque como no tiene vida ya en su barrio, en su sector, ella va a empezar a caminar como errante y va a llegar, ejemplo, va a llegar a Chuchufindi, o va a llegar al oriente, un ejemplo. Entonces, allá ella, ¿sí? Sola, algún hombre la veía y le decía, dime qué, ¿cómo si por aquí? ¿Cómo si no? Que yo vengo aquí. Entonces, la mujer tenía que mentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía que tener un marido. Entonces, esta mujer por supervivencia, por sobrevivir, decía que era viuda o que mil excusas, o que nunca se había casado, o que era sirviente, la dejaron libre. Entonces, el otro hombre de buena voluntad le empezaba a amar y se casaba con ella. Entonces, eso es lo que Jesús exhorta: el que se casa o el que se une con la repudiada adultera. ¿Por qué? Porque el desgraciado del esposo, el malo del marido, el perverso del hombre, no le había dado la libertad. Cuando Jesús reprocha esto, Jesús reprocha es al hombre que no le da libertad a la mujer. No es que la mujer es adúltera, no es que la mujer es la mala. No, lo que Jesús está hablando aquí es, por favor, hombres, si ya no quieren a sus esposas, denle la carta del divorcio, porque así lo exige Moisés, que por dureza de corazón dale divorcio por la forma de porneia, acto inmoral sexual. No solamente el divorcio es por fornicación ni por adulterio. La palabra en hebreo en griego es porneia, acto inmoral, porneia. Por cualquier acto inmoral, dale divorcio. Lamentablemente, la mujer no daba divorcio, sino solamente el hombre. Más adelante Pablo dice, el que se separe, quédese sola. Separarse no es divorciarse. Error número 2. Jesús manda a que no se casen con la repudiada. Pablo manda a decir que si se separe, quédese sola. Separarse no es divorciarse.
Pero si ella se divorcia, se puede casar. Las viudas se pueden casar. Si hay divorcio en el pueblo judío, lo que pasa es que es muy caro y cuesta mucho para el hombre. No sé, hoy sí hay divorcios ante la ley. Y si este hombre fue el malo, o esta mujer fue la mala, o este se hace el hipócrita y se hace la víctima, que la mujer lo traicionó cuando él tiene pensado hacer cosas malas, Dios lo va a juzgar a él. Y si la mujer se hace la víctima y que el hombre le pega y que se separa porque el hombre es malo, pero ella está pensando en hacer relaciones con otro hombre, Dios la... Por eso dice que a los adúlteros, señores, a este par de personas, sea hombre o mujer, solo lo juzga Dios porque Él conoce la verdad, de la verdad, de la verdad, de lo que pasa en el silencio, en la noche, cuando te vira de espalda, ¿quién de los dos llora de dolor? En silencio. Las lágrimas de tu almohada solo la conoce Dios. No la conoce tu pastor ni la sociedad. Por eso dice la Biblia que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Yo no sé si ahí estamos, contesté alguna parte de sus preguntas, pero en el texto bíblico sí se permite divorciar. Sí hay divorcio. Con esto no quiero decir que mañana me digan, pastor, ayúdeme, ayúdeme a divorciar, porque no lo voy a hacer. ¿Sí? Excepto que me den un dinero. Pero bueno, esa es otra conversación fuera de cámara. Entonces, hay gente que vive amargada. Hay matrimonios pegados con baba. Eso decía un amigo mío llamado Eduardo Cruz. Hay matrimonios pegados con saliva. El que dirán. Viven una vida de infierno, pero pasan cogido de la mano los domingos. Pero bueno, eso no pasa aquí con mis estudiantes. Todos son felices y están bien casados y son así, solamente así. Un Selah completo. ¿Sí? Un Hadán completo, unido. La palabra, se unirá a su mujer, la palabra en hebreo es Ejad. Y Ejad significa uno, pero uno compuesto. La palabra Ejad significa, y los dos serán una sola carne. Cuando tienen sexo se hacen una sola carne. La palabra Ejad, ¿sí? Ejad significa uno, pero uno compuesto. Es decir, es un uno. ¿Sí? Tu esposa es tu yo y tú eres el yo. Dos yo juntos hacen un solo yo. ¿Sí? Eso es Ejad. ¿Sí? Un solo ser. Por eso, mis queridos hermanos, pastores, pastoras, es necesario que ustedes hagan un trabajo pastoral con los jóvenes, que les enseñe. Quizás esta locura, aunque no lo crea, para ustedes o para los que vayan a escuchar mañana en la grabación, les parecería algo hoy herético, aberrante. Pero si ustedes preguntan en mi iglesia, esto conocen los jóvenes de mi iglesia, esto conocen las damas de mi iglesia, esto conocen los caballeros de la iglesia. Las bancas de mi iglesia conocen esta forma de entender el Génesis. ¿Y nos ayuda para qué? Para guardarnos para Dios. Señores, esto no es malo. Siempre y cuando se lo vea desde el punto de vista de la misma formación. Entonces, si hay quebrantamiento, se llama get, ¿sí? Y sí se puede hacer un divorcio. Esta pareja, cuando vienen a la tierra, se dividen. En la Biblia, me cuenta a mí la palabra de Dios que David había, en la mentalidad judía, David había venido con su propio Selah, con su propio costado, pero fueron divididos en la tierra, ¿sí? Y David tenía que esperar para encontrar su costado. Pero cuando David luchó contra Goliat, le dieron por recompensa de la muerte de Goliat, ¿a quién? A la hija de Saúl, Mical. Una vez que David tomó a Mical como premio de guerra, ¿sí? Como premio de la guerra, automáticamente su Selah se separó de él. Él, al unirse con Mical, su Selah, su complemento quedó para que otro hombre la tome. Y David empezó a tener muchas mujeres, ¿sí? David tuvo mujeres y de esas mujeres salieron hijos.
que fueron los primeros hijos de David, que venían a ser los príncipes o los futuros reyes de Israel, Pero cada uno murió, el otro se fue en guerra. Pero yo lo que te quiero es decir algo. Si tú te vas a Salmos, capítulo 38, 18. Salmos 38, 18. Salmos 38. Salmos capítulo 38, versículo 18. En algunos versículos está el 17 porque depende de la versión de la Biblia. Y ahí dice en hebreo, si lo puede ver, lo puede encontrar por ahí, Oscar que tiene una Biblia en hebreo, dice, porque estoy a punto de caer. La palabra caer ahí es selat. La misma palabra que se usa para acostado en Génesis capítulo 2:22. La misma palabra. Lo que dice aquí en el hebreo es que cuando David ve a Betsabé, Betsabé era su selat, su costado perfecto, pero cuando David tomó otra mujer, su selat se fue con Urías. Pero un día que no fue a la guerra y se quedó en el castillo, dice la Biblia en Salmos capítulo 38, versículo 18, porque estoy a punto de caer, mi selat me jala, estoy a punto de caer de lado, mi lado me está jalando, estoy rebalando para mi costado, para mi selat, para mi ser kenekdot. Eso es lo que pasa, señores. Cuando usted no ve el original en hebreo, usted no ve las maravillas de la traducción, usted no se da cuenta por qué Betsabé es la mujer que tumbó la cabeza de David, porque esa mujer era su idónea, esa era su selat. En hebreo está así. Lamentablemente en el español, y mi dolor está ante mí continuamente. ¿Sí? Su selat. El selat está delante de David continuamente. Entonces, ¿qué sucede? Que el costado de David era Betsabé. Es lo que dicen los judíos desde el texto en hebreo. ¿Y qué sucede? Que David manda a matar a Urías y se queda con Betsabé y tienen el primer hijo. El primer hijo es un hijo de adulterio. Por lo tanto, muere. Pero pide perdón a Dios, se levanta y se casa y la toma por viuda. Se unen, se forman una sola carne, se hacen un Adán. Y ese hijo es un hijo de bendición. Y sale Salomón. O sea que Salomón sigue con la línea de bendición de David. No es Absalón, no es Abner, no es porque la mamá tenía herencia, sino porque para la mentalidad judía, en el texto hebreo, su selat, el complemento perfecto de David era Betsabé. Y al unirse, y al casarse, y al honrarla como viuda, después que mata al marido, y él tiene consecuencias por su muerte, al unirse, otra vez está un Adán, y ese Adán tiene un hijo, y ese hijo es hijo de bendición. Imagínate, es eso. Por eso que con Salomón hay la herencia divina. ¿Por qué? Porque en Salomón se cumple el proceso del selat. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Esto en español? Pastor, es por eso entonces que David le prometió a Betsabé que su hijo iba a ser o iba a gobernar el reino después de que él muriera. Así es. Porque David entendió que era su costado. Yo no sé si tu esposa... Vamos, no cambiemos de tema. No voy a profetizar aquí porque estoy grabado y no quiero parecer espiritual, pero yo digo que todo es una teoría, ¿no? Nada es verdad, nada está afirmado, pero es lo que dicen los judíos cuando estudias, es que la gente quiere estudiar Kabbalah y quiere ver cuál es tu costado. No estés estudiando, no es, el que tiene no es, quédate frío, sigue con tu costado, tienes tu cruz, cárgala, come callado, espera tu muerte, no te divorcies. Ese es mi consejo. ¿Sí?
No te divorcies. Mira lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que los... ¿Quién de las grandes está despierto para que me vengan a abrir? ¿Quién está hablando? Tyron. Dile que me vengan a abrir. Tu mamá o el día. No vas a insultar, Tyron. Ya. Entonces, dice Génesis capítulo 5 del 1 en adelante, dice, y este es el libro de la generación de Adán, el día que Elohim creó al Hadán. Los hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados los llamó por su nombre de ellos Hadán. ¿Se dan cuenta que Génesis dice que los dos se llamaban Hadán? El hombre y la mujer son llamados Hadán. Ojalá y deseo que tu pareja sea tu Selat, tu Eser Kenedot, y se unan y sean un solo Ejad y formen un Hadán perfecto. Que tus hijos sean de bendición, que tus hijos sean de paz y de prosperidad. Y si no fuera así, dile a Dios que los cambie o que los mate para que sea feliz. No al divorcio. Yo estoy en contra del divorcio. Mis amigos saben mi proceso y el divorcio no es bonito. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, por eso que, volviendo acá al tema de la clase, ¿sí? Por eso que Salomón, por esa historia, es que queda bendecido como hijo legítimo y bendito de la línea de la bendición de David. Salomón es parte de la bendición. Entonces, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes va a ser de donde se quedó Segunda de Samuel hasta la primera raya de abajo. Va a hacer usted una línea aquí, usted la puede hacer mejor que yo, quizás borre la que está aquí, la borra, y Primera y Segunda de Reyes, estos libros van a llegar hasta ¿dónde? Esto se llama exilio babilónico, ¿sí? 586, 722, 586, 536, 400, ahí está. 722, 586 y 536. Ese es más o menos los valores que teníamos, 722, ¿sí? 500, se ve feo, pero 586, 536, 400. Entonces, Primera y Segunda de Reyes va a comenzar aproximadamente en el año 1010 vivió David, ¿sí? Él muere como en el 900 y pico, 970, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde el año 900 y pico hasta el año 586, estos libros van a contar toda la historia de los reyes de Israel hasta el exilio babilónico. Esto que está aquí es exilio babilónico. ¿Sí? Exilio babilónico. Entonces, el libro de los reyes va a contar desde la muerte de David hasta el exilio babilónico cuando entra Naburazán y tumba las murallas y conquista el templo y quema el templo. Hasta aquí es Primera y Segunda de Reyes. Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas es el último libro de la Biblia hebrea. Primera y Segunda de Crónicas, perdón, ¿sí? Es un libro que va a avanzar toda la Antiguo Testamento. Primera y Segunda de Crónicas comienza desde Génesis. Si usted mira Crónicas 1:1, habla de la creación de Adán y Eva, la genealogía, y va a terminar, ¿sí?, con
la última historia del exilio y posexilio de Israel. Estos son la fuente R, ¿sí? La fuente cronistas o redactores. Esta fuente se escribe al final. Por eso que en la Biblia hebrea, Crónica es el último libro de la Biblia hebrea. No es Malaquías como está en nuestro canon bíblico, sino es Crónica. Segunda de Crónica es el último libro de la Biblia hebrea. Entonces, los redactores o cronistas, ellos van a contar toda la historia de nuevo, porque cuando salieron las fuentes, y voy a poner por aquí las fuentes para ver si en el proceso histórico vamos aprendiendo las fuentes. Si la primera fuente nace en el tiempo de David, la Yavista, en la división del reino, cuando se muere David, muere Salomón, perdón, se divide el reino en dos partes, ¿sí? Este es el 951, ¿no? En este tiempo, en este quiebre del reino, cuando estaban las 12 tribus juntas, se divide el reino en dos partes. El reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur se quedó con Judá. Se llamó Judá. Aquí hay 10 tribus y media. Aquí hay una tribu y media. Benjamín está en los dos lados. ¿Sí? Benjamín está en los dos lados. Entonces, en esta división del reino, ¿sí? En esta división del reino, va a haber, ¿qué cosa? Va a haber que eso va a cambiar las mentalidades. Aquí en el reino del norte, ¿sí? Van a salir mentalidades o ideas acerca de Dios y se va a llamar los elionistas. Esta es la fuente elionista. Aquí en el año 600 y pico, ¿sí? Por aquí, ¿no? 600 y pico, va a salir la fuente deuteronomista en el tiempo de Josías. En el tiempo de Josías, 626, aproximadamente va a salir a aparecer una fuente, ¿sí? Una fuente que se llama la deuteronomista, que es la fuente de la ley, de la retribución. Y acá al final va a salir la fuente sacerdotal. Este cuenta Génesis 1, este cuenta Génesis 2. ¿Sí? Ahí está la fuente más o menos. La yavista, la elionista, la economista, la sacerdotal y la cronista o redactores. ¿Sí? Esto es lo maravilloso de entender fuentes, porque así usted va a entender los procesos de formación bíblica. Es lo que yo quiero que ustedes pasen el proceso, ¿sí? Que aprendan este tipo, ¿sí? De formación. El canon no lo escribe Moisés, Pentateuco no lo escribe Moisés, los libros no lo escriben los mismos autores, sino que son diferentes grupos de personas en diferentes tiempos y espacios. Y cada uno tiene un porqué. El yavista, un Dios cercano; el elionista, un Dios lejano; el deuteronomista, un Dios retributivo; el sacerdotal es un Dios con cualidades de gobierno, imponer a las autoridades. Es aquí que se forma el diezmo, es aquí que se forma Génesis capítulo 1, es aquí que se va confabulando un pocotón de historia de los ángeles. Es en el tiempo de Esdras y Nehemías es que viene el proceso histórico de Israel. Pregunta, señores, señoras, hermanas pastoras, Jenny, Vanessa, Katiuska. ¿Estamos? Mis hermanas nuevas que no han escuchado esto es Jenny, Vanessa. Katiuska ya vio esto el año pasado conmigo, un poquito del canon bíblico, pero mis dos hermanas, mis dos pastoras están un poquito quizás. Pregunten por favor con confianza. Yo repito de nuevo, tenemos que sabernos esto de memoria, ¿sí? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Cuentan toda la Tanakh hebrea. Torá, Nevín y Ketubín. Todo pasa por Crónicas. Crónicas es el último libro en escribirse, aparte del canon como tal, de la fuente. ¿No? Esta es la fuente, la última fuente en escribirse. Los redactores o cronistas. Yavista, un Dios cercano, un Dios humanoide, con cualidades humanas. El elionista, un Dios lejano.
el deuteronomista un Dios retributivo, por eso hay las maldiciones que te seguirán, ¿sí? Aquí se confabula o se va a empezar a terminar, ¿sí?, la mentalidad de Job. Job, dicen que es un libro que se escribió antes del Génesis. Qué vergüenza y qué pena, ¿no? Qué pena. Es un libro que se termina por acá, por el libro de los Macabeos. Pero bueno, y el sacerdotal van a imponer las autoridades como parte del gobierno de Dios a través de los hombres. Es el que le da la garantía para que los sacerdotes sigan siendo los que mandan, Moisés y todos estos hombres de Dios. Ellos van a hablar mucho de estos hombres poderosos que tienen poder y autoridad en el pueblo. Preguntas, por favor. Santos sí ya vio esto. Oscar no ha visto esto. Steven sí. ¿Quién más no ha visto? Jairón Delgado ya vio. No ha visto también esto, no ha visto. No está García. No está García. Entonces yo tengo esas personas que quiero que me pregunten si a la primera instancia entendieron este proceso de la fuente. Son fuentes, fueron grupos de personas que fueron escribiendo las historias bíblicas, fueron mentalidades que fueron pensando acerca de Dios, cada uno desde su naturaleza, cada uno desde su propio interés teológico, y fueron hablando y escribiendo de Dios, cosas que ustedes parece que fuera una sola, pero cuando ustedes analizan el texto, debe ponerlo aquí. Cuando usted analiza el texto se va a dar cuenta, no sé si usted ve los colores, ¿sí? Aquí está. Déjeme ver. Así lo voy a hacer. Voy a mirar para acá. Ahí está. Los colores. Estos colores, esta es la Biblia de la hermana azul. ¿Sí? El deber de ella. Sacerdotal, llavita del azul, el leonita del amarillo, rojo el deuteronomista, verde el original y blanco es redactores. ¿Sí? Y el deber era poder identificar los textos que son yavistas. Usted ve Génesis capítulo 1, es yavista, hasta el 2, en esta versión, hasta la versión número 4 es yavista. ¿Sí? Aquí usted va a ver que empieza de Génesis capítulo 2, del 5 en adelante, en esta versión de Biblia textual, va a comenzar la fuente yavista, sacerdotal, yavista, sacerdote, la última historia de la creación, la primera historia de la creación. Los yavistas fueron primero. Acuérdense siempre que el yavista escribe primero que los sacerdotes. Sacerdotal, yavista. ¿Qué es primero? El yavista. La creación de Génesis capítulo 1 hasta el 4 completo, hasta el 4:26. Hasta aquí. 4:26. El capítulo 5, cuando comienza, hasta el versículo 28, hasta aquí. Mire esta historia. Esta es sacerdotal, pero hay un versículo que está entremezclado y es lo que yo quiero que ustedes, este es el deber que van a hacer para graduarse. Yo no he comprado aún las Biblias simplemente porque veo que aún no estamos preparados para el deber, pero creo que debo avanzar y vamos creando este proceso. El texto, así que todo es un entretejido literario. Lo hermoso es que usted lee la Biblia, cuando usted no ve división de fuentes, usted ve una historia completamente perfecta, pero no se da cuenta que hay historias entremezcladas. Hay textos de ambos rollos o de muchos rollos mezclados. Esto es lo que pasó cuando Esdras, al volver del exilio babilónico, medo-persa, perdón, y regresan todos los exiliados, tanto del norte como del sur, tanto los israelitas del norte como los de Judá regresan después del exilio a esta parte de aquí, ¿sí? Y en esta parte de aquí lo que hay es que están los rollos. Cada uno de ellos tiene las mismas historias con diferentes posiciones teológicas. El yavista escribió de la creación, ¿sí? El sacerdote también habla de la creación.
El elionista habla del diluvio como tal, ¿sí? Un ejemplo, y también lo va a hablar el yavista o también el sacerdote. Entonces, lo que hace Esdras aquí es entremezclar, se llama entretejido literario. Si algún día usted le preguntan, ¿cómo se llama el proceso que hizo Esdras? Esdras hizo un entretejido literario. Mezcló los rollos a tal punto de que usted no ve que este versículo que está aquí no corresponde a la historia. Y este texto que está acá tampoco corresponde a la historia. Y aquí va a ver usted los diferentes tipos de colores. Miren. Miren los textos entremezclados. Los yavistas y sacerdotales. 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 Y comenzamos aquí viendo que hay ya un elionista. Aquí está el elionista. Aquí están los originales. Aquí están los originales y aquí está el elionista. Aquí está el yavista. Aquí vemos, miren aquí el texto, no sé si ustedes podrán apreciar o aquí pueden ustedes apreciar. Aquí está un anaranjado. ¿Sí? Ese naranja es sacerdotal. Este es un yavista, este es un verde que es original y este es un amarillo que es el elionista. En esta página, capítulo 13, vamos a ver diferentes fuentes entremezcladas. Miren esto. Un versículo del uno, un versículo del otro, un versículo del uno, de diferentes fuentes. ¿Sí? Diferentes fuentes. Miren este versículo, capítulo 20 de Génesis, es elionista, es amarillo completo. Todo el capítulo, hasta el 21, miren, amarillo, elionista, el Dios lejano. Es una maravilla. Entonces, esto es lo que yo quiero tratar de que ustedes vean, que la creación del canon bíblico no cayó del cielo. La creación del canon bíblico es una maravilla de procesos históricos. Y cada uno habla de Dios a su manera, a su forma, con sus propios dolores, con sus propias experiencias. Ese es el Dios de la historia. El Dios que usted debe predicar, el Dios que terminó con el hombre en el proceso histórico de formación. Que la Biblia, a pesar que tiene muchos errores, es un bestseller. Miren, imagínense cuántos años se empezó a inscribir desde el tiempo del rey David. Antes de para acá no había letra. ¿Sí? En el tiempo de aquí para acá, desde más o menos desde el tiempo del rey David, perdón, aquí, desde el tiempo del rey David para acá, todo esto es tradición oral. Hay paleohebreo, está la lengua protocananea, pero no hay nada escrito o no se ha encontrado nada en firme en esta tradición oral. El hebreo o el paleohebreo empieza a escribirse o a inscribirse desde el tiempo de David, pero en el tiempo del exilio se forma el hebreo. Aquí con Esdras y Nehemías, en el Medo-Persa, Babilonia, es que aprenden el hebreo cuadrado. Con el hebreo cuadrado es que se forman nuestras Biblias. Nuestras Biblias hebreas se forman desde el tiempo de Esdras. Antes de Esdras no había como tal canon terminado. Preguntas, por favor. Vanessa, por favor. Jenny, por favor. Ustedes que están más nuevas en esta locura de fuentes, por favor, digan, pregunten. Estoy para responder las preguntas. Nos quedan cuarto de hora para responder preguntas y ir avanzando en el proceso de esta formación. De cualquier cosa, sea de la ¿Por qué al yavista por qué el Dios cercano se le llama yavista y al idionista el Dios lejano? Ya, a ver, se le llama yavista porque este grupo de personas le van a poner un nombre a Yahweh, a Jehová. Le van a tratar con el tetragramatón. Yod, Hei, Bat, Hei. La palabra en hebreo para Dios en hebreo es el. Dios, esto cruzado así para acá, ¿sí? Es él. Él significa Dios. Elohim
Esta palabra hin lo hace plural, dioses. Entonces la palabra Elohim, Elohim, lo hace plural, es dioses. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra el término el, significa Dios, es un Dios, un nombre cananeo para Dios. Igual que Gaat, igual que Alá Sí. para los árabes, él. Profesor, Ahora, pero creo- dos segundos. Entonces, Dios, sí, es él, y este término Elohim lo van a usar el grupo del norte porque va a entender que Dios es un Dios lejano. Los helionistas solamente van a entender que Dios le va a hablar a través de profetas. Los elionistas solo por profetas. Para que tú vayas viendo en el grupo que está aquí, ya te atiendo aquí, el reino del norte, ¿sí? Desde la división del reino hasta 722 que vienen los asirios y se los lleva deportados y nunca más volvieron a ser nación, las 10 tribus y media, lo que dice la Biblia, cuando Hashem haga volver la cautividad de Sion, nuestra boca se llenará de risa y seremos como lo que sueñan. Entonces, ahí viene. Entonces, esto aquí va a ver que hay un proceso, que hay dos profetas que no son clásicos ni escriben. Se llaman los profetas no clásicos, no escritores, se llaman Elías y Eliseo. Son profetas que no escriben. Y miren, en el reino del norte, solamente Dios va a hablar con profetas. Elías, Eliseo, y hay 3 libros de profetas menores que ya vamos a ver después, que se van a llamar Jonás, Amós y Oseas. En total, 5 profetas, 2 que no escribieron y 3 que escribieron, ¿sí? Son los que van a hablar en Israel. 5 profetas y nada más, y se acaba el reino del norte. El Dios lejano, el Dios que habla a través de los profetas. En cambio, el yavista, como es el reino del sur, de aquí abajo, y aquí está el templo de Salomón, Salomón forma el templo, y Dios habita en el templo, entonces ellos van a entender que Yahweh, el Dios Jehová, ¿sí? Es su vecino porque habita en el templo a la vuelta de mi casa. Yo soy de Judá, estoy a 3 cuadras del templo de la Gran Mizcán. En el Gran Mizcán está el templo de Yahweh, ahí habita Dios, por lo tanto, esa relación cercana va a formar en la mentalidad del grupo de Judá una mente como que Dios fuera su vecino, ¿sí? En su mentalidad. En cambio, en el norte, como no podían llegar al templo, lo van a ver lejano. Es cuestión de perspectiva humana. Dios siempre está con nosotros y en todas partes que querramos. Y ahora, mejor ahora que tenemos una relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que cada uno va a hablar de Dios desde su dolor o desde su alegría. El reino del norte dividido, ¿sí? El reino del norte dividido, pasó esto. ¿Se acuerdan? Yo hablaba la otra vez con esto. Israel está completo, 12 tribus. Ustedes verán, ¿no? Ustedes saben cómo está dividida las tribus de Israel. Reino del sur, media tribu de Benjamín y Judá. Reino del norte, Israel. Se divide el reino, se pelean, pelea de casa, pelea entre hermanos. Se divide el reino. Aquí se queda el templo. Aquí se queda el templo. En Judá, acá no hay templo. Jeroboam, hijo de Nabat, hace templo aquí arriba y templo aquí abajo. Lugares altos de adoración pagana. Pero al templo no podían bajar ellos 3 veces al año, en las 3 fiestas. Templos paganos, templo de Jehová. ¿Sí? Dios lejano. El reino del norte llama Elohim a Dios porque está lejano. Solo hablan por medio de 5 profetas o 5 navíes. ¿Sí? Y acá el reino del sur, en el tribu de Judá, los yavistas tienen a un Dios cercano porque vive en el barrio. Sí, Jehová es mi pana de barrio. Es cuestión de entender a Dios. Es como que tú me digas a mí que tú tienes un Dios sanador y la pastora Jenny tiene un Dios, no sé, consolador. Están hablando del mismo Dios, pero a ti Dios te sanó, a ella Dios la consoló. O le restauró un matrimonio. Si cada uno va a hablar de Dios, desde como Dios se les reveló. Y eso va a formar una mentalidad y una forma de expresar a Dios. Las mujeres que hablan de visiones es un Dios de visiones. Dios que habla a través de visiones
Y nada más, solo visión, solo visión, solo visión. Y que Dios me habló, y que Dios me habló, que Dios me habló. Esa es su forma de entender a Dios. Las otras personas, vamos, el pastor Luis, que es más flemático como tal, ¿sí? Él ve un Dios más prudente, un Dios que habla más a través de la investigación bíblica, ¿sí? No, mi Dios es un Dios de fuego, mi Dios es un Dios atrevido, ¿sí? Cada uno de nosotros aquí tenemos una cualidad de Dios. Y es lo que le pasaron a estos grupos. A estos grupos que están aquí, ¿sí? Cada uno va a hablar según la experiencia o la autorrevelación de Dios o lo que está pasando en su barrio, con su persona, con su gente. ¿Me expliqué, Vanesita? Sí. Steven, te corté. No, justamente eso iba a decirle, que el judío me tiró a Dios arriba al monte para que nadie lo fuera inalcanzable, porque él habitaba entre nosotros, y es lo que siempre ha querido Dios, que habitemos, o sea, que estemos cerca, pero lo tiró arriba, al tercer cielo, Al séptimo cielo. al séptimo cielo me faltaron. No tienen 3, tienen 7. Ya, lo mandó muy arriba. Entonces, primero habitaba primero habitaba en Jerusalén, después habitaba en el monte y después habitó en los cielos. Hubo un proceso de alejamiento de Dios, porque el hombre se fue alejando de esa intimidad con Dios. Pero es el hombre que aleja a Dios. No es Dios que se aleja del hombre, es el hombre que se aleja de Dios. Por eso que tú ves a Dios que se acerca al hombre en su encarnación. Dios siempre quería estar con el hombre, aún se encarna y vive con nosotros. Y muere por nosotros. Y viene por nosotros. Si es un Dios vacancísimo. ¿Qué más? Pastora Jenny. Su esposo sí le ha comentado un poquito. Porque esto, yo sé que, no sé para Vanessa, no sé para quién más. ¿Quién está aquí? Bueno, ahorita nos está acompañando Tyron, que es un amigo nuestro, un amigo mío. Yo no sé quién más. Oscar, tú que tienes la creación de Moisés que escribió a mano. Una pregunta más. En el tema de Adán, o sea, Adán no se lo estipula como un hombre, sino prácticamente como un ser que espiritual. No. Porque prácticamente todo el mundo, bueno, vino predicando que Adán era una figura de hombre. Hombre macho. Hombre macho. Definido. Así es. Pero en el texto en hebreo le llaman Adán. Por eso que en algunas versiones, yo no sé si la versión que tiene Luis Sánchez, dice la versión en la Biblia Dios habla hoy. En el principio, y dijo Dios, hagamos al hombre, y hizo hizo la raza humana. Habla de ambos sexos. Habla de que cuando Dios creó a la humanidad, Dios creó a la humanidad, dice. Varón y hembra lo creó. ¿Quién? A la humanidad. Porque la humanidad habla de los dos seres. Multiplíquense. ¿Sí? Está hablando de dos o de más. Enchazar la tierra, bendecirla, subyugarla. ¿Sí? Pues imagínate tu texto en español. Y creó Dios al hombre, al testículo, al macho, al solo macho o alfa. Y creó Dios al hombre, a su imagen Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. ¿A quién? Al macho alfa. Y le dijo, multiplíquense. Si está creando, solo está creando al hombre, es una locura. Pero si tú ves que dice en el hebreo, y creó Dios al Adán, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿A quién? Al Adán. ¿Tú no crees que ahí está mejor traducida la Biblia que en español? Y creó Dios al hombre. Dice. ¿Cómo va a crear Dios al hombre? A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿A quién? Al hombre. No, no fue al hombre. Al Adán. Varón y hembra lo creó. Y dijo, multiplíquense. Y según lo que dice Génesis capítulo 5 del 1 en adelante, que cuando Dios creó al hombre y la mujer, a los dos le llamó Adán. ¿Sí? Humanidad completa. Esta es la humanidad completa. En el poema de la creación, cuidado, vamos a empezar a creer que esto es verdad literaria. Esto es verdad histórica. No es histórica, está en el texto
¿sí? Y es teológica, pero no tiene evidencia científica. Esto entra en la historia como tal, en la teoría, en la letra y en la teología. No entra como una evidencia científica. Aunque por ahí hablan sobre un ser creado que se llama la Eva mitocondrial. Mitocondria, ¿cómo es? Hay teorías y teorías. No sé si me expliqué. ¿Está bien? ¿Está bien, Vanesita? Adán. ¿Quién más? Patiusca. ¿Estás bien? ¿Vamos bien? Pastor Arturo. Jairón, Oscar. Oscar. Presente. Explícame, entendimos. Aquí tengo a mi Adán al lado. Por gusto le van a dar. Tienes tu pelaca al lado. Tu costado perfecto. Gloria a Dios. Mi costado, claro. Tu costado perfecto. Gloria a Dios porque lo encontraste. Para Gloria a Dios. otras que siguen amargados. Hay que esperar en Dios. Hablemos con nuestros hijos. Esperen en el Señor. No se casen con la primera boca abierta o con la primera boca abierta. Esperen en Dios. Esperen en Dios. Dios hace las cosas perfectas. Dios tiene el control. Él siempre está en el control. Nosotros nos salimos del control de Dios. Y cuando nosotros elegimos mal, vivimos una vida del churin fun fly. Y vivimos a la fuerza, pero vivimos. Preguntas. Estoy por terminar. Nos quedamos hasta primera y segunda de Crónicas. ¿Qué más? ¿Estamos bien, Oscar? ¿Alguna pregunta? ¿Tú que Sí. son temas nuevos para ti? Porque tú vienes de una tradición. El seminario que tú... Sí, o sea, nada que ver de lo que me enseñaron, pues, ¿no? Nada que ver, nada que ver. Tú tienes una Biblia en Nada hebreo. que ver. Dios quiera que Sí. de hebreo. ¿Sí? Ahí tienes, y sé que te compraste la Tanakh. Mira las palabras. Mira en Génesis capítulo 2, 18, está la palabra Selat, está la palabra Hadán. Ay, estoy mal haciendo. Adán. La palabra Hadán, esta es la Dalet, esta es la M, la Men, Sofi, la Aleph, la Ji, Hadán. Mira las palabras que están en la Biblia en hebreo. Mira la palabra Selat. Mira la palabra Had. Si mira lo que yo te he escrito aquí, todo está en hebreo. Solo tienes que encontrar, no sé, no es. Tienes que encontrar todo el proceso de esto. Es ser Kenekdot. Ayuda que esté frente a ti. ¿Sí? El Selat, el costado, no es costilla. Costilla se sacó esta cantante. Shakira, creo que no es Shakira. Had, el uno compuesto. ¿Sí? Eso tiene que tú empezar a ver. Ver en Salmos que te di la cita para que veas que dice Selak, no dice caer, dice Selak. Y cuando me llegaron las Biblias, en hebreo, me puse a comparar con las traducciones que tengo. ¿Cuál se asemeja más o menos a las traducciones que tengo? A ver, yo te explico algo que quede grabado. Ninguna traducción en español es buena. Tú tienes que aprender a leer hebreo o traducir o balbucear el hebreo, porque nadie habla hebreo hasta que no vivas allá. ¿Sí? Gente que aprende a leer en hebreo clásico, que es el hebreo bíblico, pero lo que yo quiero que tú empieces a identificar las palabras, las letras. Una vez que tú identifiques las letras, puedes leer un poquito en español y puedes ver y hacer una transliteración al español
y puedes empezar a ver la diferencia. Las traducciones en español, la parte que está en español en la Biblia hebrea, tampoco es buena. Hay ciertas palabritas que son bonitas, pero no son totalmente, no es totalmente una traducción exacta del hebreo. El hebreo no traduce, el judío no traduce. ¿Sí? Traducir es violar. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, o sea, cuando se me hacía complicado guiarme con los capítulos, buscar el uno, el 2, porque no sé muy bien todavía los números, porque la letra, o sea, la letra hebrea es número. Así es, Ale, Bet, Gimel son 1, Sí. 2, 3. Y tenía que guiarme, porque todavía no sé muy bien. Señores, yo le voy a pedir a Zuli, voy a comprometer a Zuli públicamente para que nos mande el enlace de esto que ella estudia o estudiaba en hebreo cuando era estudiante mío. Aprender hebreo fácil. Que tiene una página, ¿sí? En Instagram que ella estudia. También hay clases en YouTube. Apréndanse, todos ustedes aprendan el alefato, las 22 consonantes. Eso es todo. Aleph, Bet, Gimel, dibújenlo. Aleph, Bet, Gimel, Dale, He, Vav, Sa, He, Tek. Y vas jugando con las letras y después las vas identificando. Pero jueguen con las, aprendan el alefato. El secreto es entender el alefato. Con el alefato estamos pasados de grado. Eso sí es verdad, pastor, porque a mí me enseñaron, pero a repetirlo, el alefato. Y uno ya cuando busca la raíz, o sea, busca la palabra que uno, por ejemplo, para dar una enseñanza o para predicar, busca la raíz de esa palabra y qué trataba de decir. Entonces es muy diferente lo que a veces trata de decir el texto original al traducido. Así es. Así es. Hay muchas cosas que duelen. Cuando tú traduces del hebreo al español, te vas a dar cuenta que hay muchas palabras o muchas historias que no son verdades. ¿Sí? Muchas cosas, muchas palabras que están en español que no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con lo que dice en hebreo. Y eso duele. Cuando tú lo haces solo, te va a doler. Cuando lo digo yo, me echa la culpa a mí que yo estoy loco. Pero que tú lo descubras, eso duele. Cuando tú solo empiezas a traducir y te das cuenta que nadie más te está engañando, que nadie te está manipulando, que tú estás descubriendo por tu cuenta, eso duele y es cuando uno se tira a llorar y pide perdón a Dios. Sí, yo lo que le digo es, yo he sido deconstruido y me sigo desconstruyendo y sigo llorando porque veo cosas que no son bíblicas, que yo aún quizás las repito, pero que no tienen ninguna base bíblica. Porque cuando voy al original me doy cuenta que no dice eso y que la mentalidad primaria del autor no tiene nada que ver con lo que se nos ha venido predicando en el culto o se nos ha venido diciendo. Y ahí es donde duele, cuando eres confrontado por la palabra de Dios, ¿sí? Que está en la Biblia. ¿Qué les puedo decir, señores? Ojalá, yo sí le pido a Dios que le duela y que lloren y que pidan perdón, ¿sí? Para que podamos empezar a decir cosas diferentes. No sé qué más. Hasta aquí quiero quedarme. Hasta aquí quiero quedarme. Sí, ya para los que están en licenciatura, vienen conmigo de licenciatura. Y esto es repetitivo. Sí. Ahí la hermana Zuli nos mandó ya la dirección de Instagram. Hebreo fácil. Bueno, no está la dirección, pero bueno, ya ahí está. Hebreo fácil en Instagram. Por favor, búsquenlo. Enseñan una palabra diaria. Pero si quieren aprenderse el alefato, por favor tienen que dibujarlo, nada más. Aprendan, dibújenlo, aprendan, dibujen hasta que les sale la letra. Han estado, sé quizás están ocupados un poquito mis otros hermanos que no se han pronunciado. Entiendo, Luis Delgado tiene que estar ocupado en alguna otra cosita, o dice, Jairón también estaba manejando, Katiuska, no sé, pero hermanos, también algo que nos pasó ya por experiencia, ahí está, ya lo vimos, está hermoso. Algo que ya nos ha pasado por experiencia de la pandemia anterior,
es que no se atrasen con los pagos. Se atrasan con los pagos, se nos complica la graduación. Por favor, necesitamos ponernos al día con los pagos. Se nos acerca, ya estamos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y nos fuimos. ¿Sí? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hasta octubre, noviembre tenemos clase. Hay que pintar la Biblia. Por favor, yo termino con esto, ¿sí? Y nos sentamos a pintar Biblia con lápiz de colores. Vayan consiguiendo lápiz de colores, de 4 colores básicos: amarillo, anaranjado, verde y azul. Lápiz de colores buenos, ¿sí? Y cuando ya nos lleguen las Biblias, lápiz de colores. ¿Son lápiz de colores o son crayones? Son como resaltadores para Biblias. No, Para que no te daña al otro lado. No, es que son especiales para que no traspase al otro lado. Bueno, yo digo lápiz de colores, pero como tú eres aniñado, está bien, con resaltadores aniñados. Así son. Así es. Así son. Así son los centros cristianos. Bueno, no sé, nada más. No sé. Voy a dejar de grabar. Vamos a orar para dejar de grabar. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas. Gracias, Señor, porque cada día aceptamos un poquito más la formación del canon bíblico, Señor. Antes esto era escandaloso. Antes no se podía decir, Señor, pero ahora nuestro corazón, nuestra mente está preparada para madurar, Señor. Lo que antes pensábamos que era horrible, ahora lo entendemos mejor. Ahora sabemos que tiene un toque de verdad, que puede ser verdad, Señor. Gracias porque tú te has manifestado por los tiempos y en los tiempos. Gracias, Señor, porque tú has venido formando unas historias increíbles, Señor, y que han sido unidas increíblemente. Señor, ¿cómo yo podré negar una mente superior en tu palabra? Señor, gracias porque tu palabra tiene un toque divino. Gracias porque esa Biblia, a pesar de todos los errores y todo lo que se ha hecho con ella, Señor, ese libro tiene un toque divino. Cada vez que lo veo, cada vez que lo analizo, Señor, de la forma más crítica, veo tu gloria. Reconozco, Señor, que eres Dios. Eres el Dios que está en la Biblia. Ese Dios, Señor, que el hombre ha querido encasillar, que Salomón quiso meter en un templo, todo lo que nosotros hemos querido, Señor, pensando que tú puedes ser encapsulado, dominado, domesticado, Señor. Gracias, porque a pesar de todo, a pesar que estuviste con nosotros y estás con nosotros, no vives, Señor, bajo nuestra presión. Eres un Dios soberano. Ayúdanos a entender tu soberanía, tu voluntad y tu amor para con nosotros. Señor, ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a llevar nuestra carga, Señor. Para aquellos o aquellas, Señor, que no se han casado con su celat, que no se unieron su celat, te pido, Señor, que tú les ayudes, que les dé la capacidad de unirse, Señor. Padre amado, que esto no sea pie para justificar un divorcio o una traición, Señor. Que sean fieles, que se amen y se respeten, que hablen, Señor, que sean parejas que se hable, que se comente, que se puedan, Señor, debatir cosas, que se puedan calmar las iras, que se puedan, Señor, tapar cualquier inquietud, que sean felices en tu nombre, Jesús. Somos diferentes en ti. Ayúdanos a vivir para ti y ser ejemplo de vida, aunque quizás algunos no podamos, Señor. Gracias. No demos la talla, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, voy a parar la grabación. Muchas gracias.